Día a día estábamos viendo el análisis sísmico estático. Nos habíamos quedado en el cálculo del periodo de vibración de la estructura, que decíamos que se tiene que calcular para ambas direcciones, ¿no? El punto número 2, así lo estábamos denotando, 1, 2, o cómo estamos denotando, sí, 1, 2. Número 2, la cortante basal, o la fuerza cortante en la base, para la cortante basal, de acuerdo al artículo 2721, nos indica que la fuerza que va a estar en la base se va a determinar por la fórmula 219. Entonces, por la fórmula 219 tenemos que la cortante en la base va a ser igual al factor de importancia, la aceleración espectral, el factor de reducción, la irregularidad en planta, irregularidad en elevación y por el peso sísmico, se podría decir, ¿no? Carga reactiva. Hay que indicar que la cortante basal, igual que el periodo, puede ser que la edificación tenga dos sistemas, uno en una dirección y otro en otra dirección. Consecuentemente, acá debemos de efectuarlo dirección X, dirección Y, en planta, para ambas direcciones. Tenemos que ejecutar para ambas direcciones, ¿ya? Dirección X, dirección Y. Empezamos entonces con el factor de importancia. Y factor de importancia. El factor de importancia lo tenemos en el punto 264. Donde lo que se trata con un factor de importancia es incrementar la demanda sísmica, ¿ya? El factor de importancia es incrementar la demanda sísmica, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación con factores 1, 5, 1, 3 y 1. La norma lo está dividiendo en 3 bloques de acuerdo a las edificaciones. Por lo tanto, tenemos I igual a 1,5, I igual a 1,3 e I igual a 1. Por decir, I igual a 1,5 son las edificaciones denominadas esenciales, significa prioritarias, ¿no? En las cuales de ninguna manera se puede tolerar daños, en los cuales la edificación quede no ocupable, ¿no? Caso hospitales, por ejemplo. Un hospital U igual a 1,3 son edificaciones importantes, ¿no? Hay centros, en el caso de ustedes, se tienen edificaciones que albergan hasta más de 300 personas, como escuelas, ¿no? Iglesias. U igual a 1, todas las que no se encuentran dentro del bloque, por ejemplo, una vivienda. Una vivienda. Entonces tenemos el factor de importancia que buscar de acuerdo a este artículo. Nos vamos al artículo y determinamos qué valor
que es el que corresponde para poder reemplazar acá. Luego, la aceleración espectral. La aceleración espectral S sub A se tiene dentro del artículo 2551. Ustedes tienen un espectro de la siguiente manera. El espectro que se construye es una plataforma de esta manera, aproximadamente. Acá tenemos un valor pico que viene a ser NZF sub A. Entonces la aceleración espectral que vamos a tomar para el análisis estático viene a ser el valor pico, el valor más alto, en pocas palabras el valor de la meseta. Pero para el análisis dinámico se tiene que construir todo el espectro, ¿no? Todo el espectro vamos a tener que construir. Entonces, para el análisis estático, la aceleración espectral NZF sub A. ¿Qué es este factor de N? También nos indica N es igual a 1,8 cuando se trata de provincias de la costa, excepto Esmeraldas. 2,48 provincia de la sierra, Esmeraldas y Galápagos. Y 2,6 el oriente, ¿no? Entonces nos están indicando N es igual a 1,8 cuando se trata, por ejemplo, de la costa. N es igual a 2,48 cuando se trata, por ejemplo, de la sierra. N es igual a 2,6 cuando es el oriente. Entonces tenemos que irnos al mapa sísmico que ustedes tienen de su zonificación como ubicación, excepto Esmeraldas de la costa, ¿no? Entonces se ubican a qué valor le corresponde de acuerdo a la zona que está ubicada el proyecto. Luego el Z viene a ser ya el valor en función de la gravedad que se va a obtener a través de la tabla 2.1. Z viene a ser el factor de zona sísmica, ¿no? Factor de zona, la zona sísmica, que usted va a tener como tal, factor de zona sísmica. En este factor de zona, en la norma ecuatoriana, están categorizados 6 zonas sísmicas, que va desde 0,15 hasta mayores o iguales a 0,5. Sismicidad muy alta, 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 intermedia, ¿no? Como lo está categorizando. Para ello nos vamos al mapeo. En el mapeo de la zonificación, ahí nos están dando cada una de las zonas con sus respectivos colores y cuáles son las aceleraciones que se esperan en ese lugar, ¿no? Este factor Z ha sido obtenido, ¿no?, con una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años. En pocas palabras, un periodo de retorno de 475 años, ¿no? Eso es lo que han obtenido los valores de Z. Entonces, tabla 2.1. Tabla 2.1.
Y el F sub A corresponde al suelo. Es un coeficiente que va a amplificar las ordenadas del espectro de aceleraciones. F sub A es un coeficiente que amplifica ordenadas del espectro. Se obtiene a través de la tabla 2.5. Tabla 2.5. Nos vamos a la tabla 2.5 y ahí vamos a obtener los valores, ¿no? Pero para ello tenemos que saber cuál es el perfil del suelo. 6 categorías de perfil de suelo. De esas 6 categorías tenemos la zona sísmica, supongamos que hubiese sido zona 5, un suelo tipo B, el F sub A vale 1. Hubiese sido zona 3, categoría D, F sub A vale 1,3, ¿no? 1,3. Entonces, de esa matriz de la tabla 2.5 voy a obtener el valor de F sub A. Con esto ya tengo la parte del numerador, porque ya el peso sísmico, ayer lo indicamos con el porcentaje de la carga viva. Pasamos al factor de reducción, R. El factor de reducción R, acá está la categoría de los suelos. En la categoría de los suelos, de acuerdo a vuestra norma, los 6 tipos de suelos han sido codificados a través de perfil de roca competente, ¿no? Velocidad de onda de corte mayor a 1500 metros sobre segundo. Y así, todos ellos están dados en función de velocidades de onda de corte, están dados por el número de golpes del SPT y están dados por la resistencia última, ¿no? Esfuerzo último. De acuerdo a esos factores es que se ha determinado la clasificación de los suelos. Consecuentemente, yo voy a obtener a través del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Porque yo no puedo decir qué categoría de suelo es si no tengo el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, acá este F sub A voy a saber después de tener mi estudio de mecánica de suelos, ¿no? De ninguna manera podría determinar el F sub A sin conocer la tipología del suelo. ¿A qué perfil pertenece? A, B, C, D, E o F, ¿no? ¿A qué perfil pertenece? Entonces el R viene a ser el factor de reducción sísmica. Díganme ustedes, ¿se podrá borrar esto? ¿Sí? ¿Está claro hasta estos momentos? ¿Sí? Cuando me toca dictar un curso siempre lo digo, ¿no? De nada serviría dictar un curso. Yo soy peruano, la norma de ustedes es ecuatoriana, yo no la conozco, pero tengo que conocerla perfectamente para dictarles un curso, ¿no? Pero también tengo que hacerlo de una manera tan sencilla de que realmente quede impregnado en su memoria ya la secuencia lógica, ¿no? Porque de nada me serviría dictar un curso en el cual yo no entiendo y ustedes peor todavía, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos matriculamos en un curso para llevar un valor agregado, ¿no? Y ese esfuerzo que uno hace es para que las cosas queden clarísimas, ¿ya? Factor de reducción o coeficiente de reducción R. Factor o coeficiente de reducción sísmica o reducción estructural. Este factor R lo voy a determinar de acuerdo a el uso de la edificación en cuanto a lo que es su sistema estructural, ¿no? Por decir, es un pórtico
Una estructura porticada de hormigón armado con vigas peraltadas o descolgadas. ¿Qué tengo que hacer? ¿R cuánto vale? 6. Y así, ¿no? Entonces tengo que buscar de acuerdo a el sistema estructural que yo voy a tener. Entonces el factor o coeficiente de reducción lo voy a obtener a través de la tabla 2.14. Ahora los factores de irregularidades en planta. Factor de irregularidad en planta. Para el factor de irregularidad, la norma les está dando primero algunas condiciones que le denomina recomendadas. Por ejemplo, en elevación, ¿qué significa? Los elementos son continuos por los ejes, ¿no? Son continuos, ¿no? Luego, acá que tenemos alturas, también la sección puede ir variando, pero en forma lineal. Entonces, eso lo está denotando como regular, se podría decir. En elevación, factor 1. Entonces, si recordamos, el factor es igual a 1 cuando se trata de regular. En planta, tenemos que el centro de rigidez coincide con centro de masa. En este caso tenemos acá columnas en L, todo. Lógicamente que se va a tener un sistema totalmente regular. Nos dan diversos esquemas. También la regularidad, ¿no?, va a tener que ser castigado como factor de irregularidad igual a 1, ¿no? Factor de irregularidad. Entonces el phi que vamos a tener vienen a ser los factores de irregularidad en planta y elevación, ¿no? Lo recomendado está, ya sabemos, tabla 2.10. Se recomienda regular con un phi en general igual a 1. Entonces ya lo regular es 1. Y también le da una indicación, lo que no está recomendado. Primer caso, no puede ser posible que tengamos ejes continuos y acá eje discontinuo. Una columna no puede nacer de una viga, eso es ilógico. Pero si uno hace un paseo por cualquier ciudad latinoamericana, vamos a encontrar estos casos en gran escala. Hay columnas nacen de vigas, ¿no?, por la autoconstrucción. La autoconstrucción hace eso, ¿no? Acá, sistema estructural de muro, de corte. Miremos, acá se hace reducción, se vuelve a incrementar, es decir, también esa irregularidad en elevación no es adecuada, ¿no? Luego, acá miren ustedes, losas. Tenemos acá vigas discontinuas por toda la altura. Tampoco es adecuado, ¿no? En este otro caso, miremos acá. Elemento vertical y este ya no tiene una continuidad, ¿no? No tiene una continuidad. Tampoco es adecuado, ¿no?, cuando no hay una continuidad estructural. Entonces, les da recomendado y lo no recomendado en la tabla 2.11, ¿no? Pocas palabras, no cometer ese error. Luego pasa la norma a decir, bueno, vas a calcular la irregularidad en planta, ¿no? Y para esta irregularidad te doy 4 tipos de irregularidades, ¿no?, en planta.
la primera irregularidad que te está indicando, ¿no? Irregularidad en planta, la irregularidad torsional, ¿no? Castiga el phi como un 0,9 cuando el desplazamiento es mayor a 1,2 el promedio que se va a tener en las esquinas. Se refiere a este delta 1 y delta 2, ¿no? El desplazamiento máximo, ¿no? Mayor a 1,2 el promedio. Luego, retrocesos que vienen a ser como esquinas entrantes, ¿no? Se tiene la edificación y acá se ha volado, por lo tanto hay una parte hueca. Cuando esta relación relacionada con la longitud es mayor a 0,15, entonces le dice se tiene que castigar como irregularidad por retroceso excesivo, castigado con un phi igual a 0,9. Luego, cuando tienes aberturas interior, ¿no? Tienes un cajón prácticamente, un cajón con un hueco en la parte interior, también te dice, si el producto de C por D, la parte hueca, es mayor a la mitad del producto de A por B, entonces estamos en una condición también de irregularidad, ¿no? Por más que esto es totalmente simétrico, ¿no? Por más que es simétrico, estamos en un caso también de irregularidad, ¿no? Entonces eso se castiga también con un 0,9, igual que en el otro caso, ¿no? Y cuando tenemos ejes no paralelos, ¿no? Porque hay veces hay viviendas en las cuales son tipo cuchilla, van abriéndose en el camino, ¿no? Entonces estas viviendas son con ejes no paralelos. Para ejes no paralelos también lo castiga con 0,9. En pocas palabras, todas las irregularidades en planta son castigadas con 0,9, ¿no? Todas las irregularidades en planta son castigadas con 0,9. Entonces, ya sabemos, irregularidad en planta, 1, 2, 3, 4 son castigadas con 0,9. Para ello, le indica, si tienes una irregularidad que cumpla con el número 1 y a su vez cumpla con el número 4, ahí sí tienes que aplicar el producto, ¿no? Pero si tienes una irregularidad, también acá le está indicando, ¿no? 3 tipos de irregularidades, ¿no? En cualquiera de los del 1, 2, 3, ¿no? Y no tienes lo que es el eje paralelo, simple y llanamente tomas phi igual a 0,9. Entonces, la irregularidad en planta es el producto dice, el PB viene a ser para las irregularidades del tipo 4. Y esto viene a ser para las irregularidades uno, 2 y 3. ¿No? 1, 2 y 3. ¿Qué hacemos con las irregularidades? Si estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la norma con las irregularidades? Que simple y llanamente este phi lo estoy castigando, por ejemplo, con 0,9, voy a obtener una mayor cortante, luego voy a obtener una mayor fuerza, mayor desplazamiento. Y si fuese regular, ¿no? Si fuese regular, no, porque si es regular, este phi vale 1. Entonces es menor cortante, menor fuerza, menor desplazamiento. Por lo tanto, ¿a dónde tiende la norma? A castigar las irregularidades, ¿no? ¿Por qué castiga las irregularidades? Porque son aquellas donde van a existir los efectos torsionales. En las irregularidades vamos a tener los efectos torsionales. Y cuando hay torsión,
existen problemas hasta de alabeos en columnas, fallas que van a producirse en los elementos de corte, así como en losa se podría tener. Entonces, de esa manera se castiga la irregularidad en planta. La irregularidad en elevación. También es el producto que se va a tener. Tenemos tipo 1, 2 y 3, ¿no? Ahí está. Tipo 1. Tipo 1. Cuando es un piso flexible, como el que tenemos, piso flexible, más alto, ¿no? Lo dice, la rigidez, ¿no?, es menor del 80% del promedio de los 3 pisos superiores, ¿no?, de rigidez. Estoy en C, sería DEF, ¿no? Es el promedio, es menor de 0,8, voy a castigar también con un 0,9. La discontinuidad de la masa, también tenemos una cierta masa y hay una masa diferente, ¿no? Cuando la masa de un piso determinado es mayor que 1,5 veces el 50% del siguiente piso, entonces también está categorizado como irregular, ¿no? Irregular. Pero ahí hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? El último nivel, el último piso. Porque en el último piso lo que hacemos nosotros es aligerar la estructura, ¿no? Consecuentemente ahí sí se puede producir que es mayor al 50%. ¿Y qué es lo que dice la norma? Excepto la cubierta, el último nivel, en pocas palabras, ¿no? Irregularidades geométricas también. Hay una continuidad, una abertura ahora, pero por la altura, ¿no? Esa abertura, si es mayor, esto es B, A es mayor a 1,3B, entonces también se categoriza como irregular, ¿no? Como irregular. Entonces le dice, para irregularidades de piso flexible y de masa, vienen a ser los dos primeros. El tipo 1, ¿no?, es para la irregularidad y esto para las irregularidades 2 y 3. Perdón, de repente alguien ustedes tienen finaturas en placas. No. 2 y 3, ¿no? Tenemos irregularidades 2 y 3, ¿no? Si se vuelve a repetir, si hay una combinación de las dos, lógicamente que vamos a tener un producto, lo que nos dice la norma, ¿no? Ahora, será bueno si tengo una irregularidad y otra irregularidad más, este producto 0,9 por 0,9 ya es 0,81. Entonces todavía se castiga mucho más a la estructura. Y cuando se tenga, ¿por qué tiene a este castigo? Para que el sistema estructural sea reforzado, ¿no?, tenga un mejor comportamiento estructural. Si es regular, ya sabemos que es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Cuando en el 2674 nos dice, para el caso de estructuras tipo pórticos en 3D con muros estructurales, significa sistema dual. El sistema dual, la norma lo distingue, ¿no? Dice, sistema dual es aquel donde los muros absorben menos del 75% del corte total. Así lo distingue la parte inicial la norma, ¿no? Sistema dual menor del 75% y la columna más del 25%, ¿no? En el artículo 2.119, el factor de irregularidad en elevación se tomará siempre como 1.
Entonces, acá hay que indicar, ¿no? Si es sistema dual significa pórtico más del 25% del porte y muro menos del 75%, el phi en elevación es igual a 1. Está indicando la norma en el artículo 2674, ¿no? En el 2673 también da un alcance importante, ¿no? Dice, en forma adicional, ¿no? Esto es en el artículo 2674, ¿ya? Artículo 2674. Para el 2673, nos dice, se debe tomar en cuenta que la deriva máxima de cualquier piso es menor a 1 o 3 veces la deriva del piso inmediato superior. Puede considerarse que no existen irregularidades 1, 2, 3, ¿no? Entonces, si la deriva de un piso I menos 1 es menor, la deriva lo vamos a poner no como desplazamiento sino como deriva, ayer lo denotamos como beta, es menor a 1,3 la deriva del piso I, ¿no? Del piso inmediato superior, ¿no? Puede considerarse que no existen las irregularidades 1, 2, 3. No irregularidad en elevación 1, 2, 3. No existe. Entonces, teniendo las irregularidades, ya se culmina con la cortante. De esta manera tenemos ya la cortante concluida. En todos los casos, ¿qué podemos decir? Que todas las irregularidades, tanto en planta como en elevación, son castigadas con un factor de 0,9, ¿no?